Aquí comienza todo. Década de los 50, vimos que las raíces del rock se encontraban en los años 40, pero donde realmente comienza es en la década de los 50, que los humanos, por esa tendencia que tenemos a clasificarlo todo, un periodista y disc jockey fue el que acuñó el término rock para definir todo lo que estaba pasando y los cambios que se estaban produciendo en la sociedad americana sobre todo, y que luego se trasladaron al resto del mundo. Como en la década anterior, vamos a ver un poco la historia de cómo se encontraba la sociedad en Estados Unidos, que es de donde parte todo, como he dicho, y cómo va influyendo en el resto del mundo. Acabada la guerra y Estados Unidos había salido vencedor junto con los aliados, encuentra una época de bonanza económica, como dije anteriormente, basada sobre todo en la industria bélica, que se traslada al resto de ámbitos de la industria. Además, se había producido una fuerte emigración por parte de todos los países del mundo hacia Estados Unidos, lo cual les sirvió también para recuperar la población que habían perdido en la guerra. Dentro de esa emigración había de todo, desde mano de obra barata sin cualificar hasta científicos que habían estado en Alemania trabajando para el régimen nazi de Hitler, y también habían ido a Estados Unidos, con lo cual el desarrollo económico que se produce a todos los niveles en Estados Unidos es muy grande. Por otra parte, Rusia y Estados Unidos empiezan su guerra particular entre ellos, porque los dos querían dominar todo lo que habían conquistado. Cada uno lo hace a su manera. Yo los considero a los dos exactamente igual de imperialistas, uno bajo un sistema marxista y comunista, y los otros desde el punto de vista del consumismo y el capitalismo. Cada uno utiliza sus artes para poder conquistar. Cuanto más parte del mundo esté con ellos, mejor. Como digo, cada uno lo hace de una manera. Lo de la URSS no trasciende, son más herméticos, casi no se sabe nada de lo que estaban haciendo. Sí se sabe lo que era evidente, que los países limítrofes con Rusia se los incorporan prácticamente por la fuerza. Mientras que Estados Unidos utiliza otro sistema, y es el Plan Marshall. El Plan Marshall se desarrolla en Estados Unidos y se traslada a Europa para recuperarla del desastre de la guerra. Estaba totalmente destruida. Entonces, a través del Plan Marshall, pues muchos de los países se hipotecan con Estados Unidos y les llega la ayuda a cambio de su amistad y de su coexistencia con ellos dentro del mundo occidental, podríamos decir. El Plan Marshall, ahora veremos un poco después, que no llega igual a todos los países, sí a los que más les interesaba. Eso por un lado. Por otro lado, siguen los conflictos en prácticamente todo el mundo. Por una parte, los países africanos comienzan a independizarse, algunos de ellos con guerra incluida, como es el caso de Argelia, por ejemplo, que quiere independizarse de Francia y inician una guerra contra ellos. Estados Unidos también entra en la guerra de Corea, apoyando a Corea del Sur, y la URSS, como estamos diciendo, aunque casi nunca se sabe, apoyando a Corea del Norte. Esa guerra, por cierto, dicho así entre paréntesis, todavía está sin terminar, porque no se firmó en ningún momento el tratado de paz o el armisticio entre Corea, por ejemplo, y Estados Unidos, con lo cual es una guerra que en el papel sigue activa. Las noticias que nos llegan prácticamente todos los días, pues de Corea del Norte provocando, Estados Unidos provocando, en fin, pero de momento la paz, como digo, está sin firmar. También se produce la muerte de Stalin, se producen varios conflictos en el mundo que tanto la URSS como Estados Unidos aprovechan para apoyar en un bando y en otro, con lo cual su industria armamentística y bélica sigue totalmente activa. Por otro lado, están reconstruyendo los países que se destruyen en la guerra. Es decir, la industria sigue creciendo, el dinero sigue entrando en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se produce ningún conflicto, todo se produce fuera, con lo cual ellos no hacen nada más que crecer.
Aparte de eso, al haber ya un desarrollo científico importante, aprovechando lo que había, pues también se hacen descubrimientos como por ejemplo la vacuna de la polio, se empieza a descubrir la cadena del ADN, se hace el primer trasplante de riñón, es decir, que también la ciencia no solo va a influir en el desarrollo bélico y armamentístico, sino también en otros aspectos de la vida. Y por otro lado, también comienza la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS. De momento gana la URSS porque han sido capaces de mandar un perro, se llamaba Laika, al espacio, mientras que Estados Unidos eso todavía no lo ha conseguido. Pero sí ya crean la NASA, la Agencia de Desarrollo Aeroespacial, que luego va a continuar a lo largo del tiempo. Eso por un lado. Y por otro, también empiezan a crear en Estados Unidos, se empieza a desarrollar el primer lenguaje ya de ordenadores, que va a ser la base de todo el desarrollo informático que va a haber después y que se le llamó Fortran. Todo esto es lo que se conoce generalmente como la Guerra Fría. La Guerra Fría que había entre Estados Unidos y Rusia, que los dos, la URSS, perdón, que ellos querían liderar el mundo, y eso conlleva también pues armas estratégicas por todos sitios, puestas, en fin, que todo, como digo, está basado en lo mismo. Por otro lado, la juventud encuentra trabajo, cosa que no había antes de la guerra. Ya dijimos que Estados Unidos estaba en bancarrota. El trabajo empieza a crecer, se produce la inmigración de las zonas rurales a las ciudades. Muchos negros creen que van a cambiar de vida para mejor. Y mucha gente joven encuentra trabajo, los emigrantes encuentran trabajo, o sea, el trabajo es fluido. ¿Y eso qué hace? Pues que las condiciones de vida mejoren y la gente tenga más inquietudes en todo. La primera inquietud que tenían era, por ejemplo, independizarse, empezaron a pensar en cambiar las normas estrictas por las que se regía las costumbres y la moral estadounidense. Entonces, el gobierno estadounidense aprovecha para crear el Comité de Asuntos Antiamericanos, con lo cual es una especie de censura que se dedica a perseguir cualquier cosa que huela a comunismo, aunque no lo sea. Los primeros en caer son muchos intelectuales, directores de cine, escritores, poetas, que parece que cuando intentan transmitir en sus trabajos o en sus ideas algo en contra de lo que la moral estadounidense predica, pues van a por ellos por considerarlos antiamericanos y sobre todo amenazarlos de comunismo. Muchos de ellos empezaron a perder el trabajo en la industria del cine, en editoriales que no les publicaban, precisamente porque este Comité de Asuntos Antiamericanos no les metiese mano y terminase con ellos en la cárcel. Todo eso por un lado. Esto se refleja lógicamente en la música. Esta nueva ilusión de vivir, han mejorado las condiciones de vida. Entonces la música que reflejaba la década pasada era una música más triste, más espiritual. Ya en esta década empieza a transformarse porque la manera que tienen de expresarse los artistas o que quieren expresar lo que está sucediendo en la sociedad se expresa con una alegría diferente. Teníamos el blues, que era una música triste, que reclamaba sobre todo derechos, el maltrato, la esclavitud. Sin embargo, ahora, en la década de los 50, no es que el blues desaparezca, no desaparece ningún estilo, pero empiezan a transformarse, empieza a haber cambios en esa manera de expresar. Entonces aparece el rock and roll, por ejemplo, que es una música más bailable, aunque el rock and roll del principio también lo incorporan los negros, igual que el blues, son los primeros en hacer rock and roll, ya expresa alegría en la forma de interpretarlo, no en el mensaje que nos trasladan las canciones. Aparece el rockabilly, que es una variante del country con el rock and roll. Aparece el surf, que es una música que se producía en las playas, que iremos viendo más despacio. Y aparece y sigue manteniéndose una música que se le llamó bebop, en España se le llamaba dudua por los coros que les hacían. Y es una música ya más almibarada, más dulce, más de balada. Esa es una música diferente, más de cuerdas vocales y cosas de este tipo. Con esta situación en Estados Unidos, donde ya empieza a moverse la sociedad y empiezan a verse cosas,
y empiezan a verse, como digo, estilos diferentes de música, todo eso. Eso se va trasladando a Europa poco a poco, porque, como os he dicho, Estados Unidos empieza a hacerse aliado, o el resto de países a hacerse aliados de Europa por el Plan Marshall, que les está ayudando a reconstruirlo, empiezan a montar bases aquí.